Hola, bienvenida al canal. Si eres nuevo o nueva, yo soy Sergio López, fotógrafo de interiores en Barcelona, y hoy vamos a hablar de por qué tienes que aprender a usar la pluma en Photoshop para ser fotógrafo o fotógrafa de interiores y arquitectura. En anteriores vídeos vimos cómo editar fotografías rápido en Lightroom, pero siempre os digo que yo normalmente utilizo Photoshop porque utilizo muchas capas de flash y de ambiente y porque normalmente tengo que retocar muchas cosas en las fotografías, por lo tanto siempre tengo que pasar por Photoshop. Si avanzáis en este tipo de fotografía probablemente os pase lo mismo. Entonces hoy vamos a mirar cómo usar la pluma en Photoshop y yo voy a estar trabajando con la tablet. Yo os recomiendo que compréis una porque es mucho más rápido y mucho más cómodo para trabajar con la pluma o con el pincel. La mía ya tiene casi 10 años y está reventada, pero mientras siga funcionando no compraré otra, así que os dejaré abajo en la descripción, en el primer comentario, el modelo que yo uso, aunque será el más moderno porque el mío probablemente esté ya descatalogado. Sin más, vamos a ver cómo funciona la pluma. Estamos aquí en Lightroom y tengo 3 exposiciones de una misma imagen, ¿vale? Así que vamos a aprovechar para utilizar la pluma y recuperar esta ventana. Le doy a botón derecho, editar en y abrir como capas en Photoshop. Igualmente que sepáis que la pluma no solo sirve para editar ventanas, sino que va a servir para 50.000 cosas más que lo iremos viendo mientras vayamos editando fotos en el canal. De hecho os dejo por aquí uno de los vídeos que subí a cámara rápida editando una de las fotos, en lo que veis que utilizo la pluma un montón para hacer 1000 cosas diferentes más allá de recuperar una ventana. También para aplicar ajustes de color, curvas, oscurecer, aclarar o incluso a veces cuando estemos eliminando cosas, retocando con el pincel corrector o con el tampón de clonar, también nos servirá para limitar nuestras selecciones y hacernos la vida mucho más fácil. Entonces la pluma sabéis que se puede activar pulsando P o haciendo clic en este icono y básicamente lo que nos sirve es para hacer las formas que queramos. Por ejemplo, cuando tengamos que recuperar esta ventana tendremos que dibujar la forma para que no nos salga la capa más oscura por ahí por los bordes y quede fatal. Entonces la pluma es parecida al lazo, solo que la pluma nos permite editar las formas que hagamos. El lazo, una vez lo cerramos, ya vemos que no podemos hacer nada más. Sin embargo, la pluma va formando puntos de control que después podemos editar para refinar las cosas que hagamos. Por lo tanto, vamos a ver paso a paso qué podemos hacer con la pluma. Por un lado, lo que estábamos viendo, pues haciendo clic simplemente en las zonas donde nos interese, vemos cómo nos va, digamos, uniendo los puntos en línea recta. También si creas un punto y mantienes pulsado Shift, el siguiente punto lo pondrá exactamente debajo o también a 45 grados. Por ejemplo, yo hago clic aquí y ahora pulso Shift y hago clic aquí y lo va a formar a 45 grados porque entiende que es donde yo lo quiero hacer. Si lo hago más o menos debajo, pero no exactamente, mantengo pulsado Shift y lo hace, como veis, no donde yo he hecho clic, sino ahí. El siguiente uso de la pluma es arrastrar. Tú haces un punto y si el siguiente haces clic y arrastras, te permitirá hacer líneas curvas. Obviamente las formas no siempre van a ser tan rectas como aquí, sino que imagínate, si quieres a lo mejor pues rodear este sofá, si haces clic aquí y haces clic aquí y arrastras, ¿vale? Se va a ir adaptando. Y como decíamos, puedo volver a este punto y editarlo para que se haga exactamente la forma que yo quería hacer. Luego vuelvo a hacer clic aquí y continúo haciendo las formas que yo quiero. Una cosa también que yo tardé mucho en aprender es que, por ejemplo, tú haces así y claro, ahora tú quieres a lo mejor hacer esta forma, pero la curva hace lo que le da la gana. Entonces pulsamos Control Z y cuando tú haces un punto de estos, pulsas Alt y le vuelves a hacer clic y es como que uno de esos manejadores lo elimina, de modo que parte de ese punto de nuevo. Imaginaos, yo ahora llego aquí haciendo así una curva y me pasaría lo mismo. Al hacer aquí clic, pues haría eso. Entonces lo que hago es pulsar Alt en el último punto que he hecho y ya hace ahí una línea recta, como que lo resetea. Y bueno, lo que os recomiendo es que con la pluma pues practiquéis mucho a hacer formas y practiquéis el tema de jugar con esos manejadores. Si pulsáis en selección directa, os saldrán esos manejadores y podréis trabajar con ellos todo lo que queráis. Hacéis un clic y luego otro clic y arrastráis. Y por último, esta herramienta que también forma parte de las de pluma, deciros que sirve para resetear esos manejadores y que en lugar de ser un punto que forma una curva, por ejemplo, si hago clic aquí, lo resetea y entonces se formará un vértice en lugar de ser tangente la curva en ese punto. Y esto, pues como podéis imaginaros, es muy intuitivo. Si hay un punto de estos que me sobra, por ejemplo, yo quiero quitar este porque ahora pues ha quedado ahí mal, pongo esto de eliminar un punto y al hacer clic lo elimina y ya une
este con el siguiente. Y si ahora lo echo de menos porque, yo qué sé, quería hacer aquí una forma para adaptarme a una esquina o lo que sea, pues creo otro aquí y ya tengo ese punto con el cual puedo jugar o con los manejadores o lo que sea. De modo que ahora que entendemos cómo funciona, podemos imaginarnos que haciendo selecciones podemos hacer de todo. Vamos a recuperar esta ventana rápidamente y así veréis qué tipo de cosas nos va a permitir el poder trazar las formas exactamente de los objetos o las ventanas o todo lo que haya en nuestra fotografía. Una vez que tenemos trazada la forma que queremos, le damos a botón derecho, hacer selección, y es importante que tengáis en cuenta los píxeles. Radio de desvanecimiento es que en el borde de nuestra selección va a haber como un ligero, digamos, degradado, como difuminado, de manera que digamos que se integre un poco más en la fotografía cuando trabajemos por capas. Por lo tanto, si a veces creéis que eso está como muy duro, muy blando, pues tenéis que trabajar con que sea un píxel, 2, por ejemplo. Yo pues ahora mismo voy a poner 2 píxeles y veis que ese trazado se convierte ahora en una selección. Voy a poner esta capa más oscura encima y como tengo esto seleccionado le voy a aplicar una máscara. Más adelante veremos lo que son las máscaras, no os preocupéis. Y veis cómo solo recupera de esa capa esa parte de la ventana. Ahora mismo veis que yo he hecho una selección, todo esto obviamente habría que corregirlo, incluso diría que queda muy oscura esta foto, pues no está muy correcta. Entonces podemos hacer dos cosas: o le aplicamos curvas a esa capa y le damos un poco más de brillo para que se integre mejor, o lo que hago yo a veces es simplemente jugar con la opacidad o el relleno. En nuestro caso va a dar igual, pero digamos que le voy aumentando el relleno hasta que ya vea que más o menos funciona. Hemos pasado de tener esto a esto. Y esto sirve para más cosas, lo que os decía, ajustar color, equilibrios, lo que sea. Una vez tenéis hecha esta selección, incluso cuando esté en una máscara, si pulsáis control, veis, os la va a recuperar. Entonces yo con esa selección hecha puedo aplicar cualquiera de estas cosas, curvas, contraste, por ejemplo, pues equilibrio de color, y veis que me lo va a aplicar. Entonces yo voy a decirle que esto, por ejemplo, lo veo, pues no sé, muy cálido, muy frío, le puedo ajustar, veis, hacia más los azules, me puedo volver aquí todo lo que sea, pero veis que solo me está aplicando en la selección de la ventana. La realidad es que lo está haciendo a toda la foto, pero como ya he aplicado esa selección que hice con la pluma a esta máscara, puedo jugar con el color, veis que así está como muy averdosado y así a lo mejor pues está un poco más integrado, no lo sé, bueno, habría que jugar con ello. Pero bueno, solo quería que supierais cómo funciona y que se puede aplicar a máscaras, y las máscaras se pueden utilizar para 50.000 cosas. Hay que cogerle el tranquillo, ¿vale? Con el ratón también lo podéis utilizar, no tiene que ser solo con la tableta, pero es una herramienta básica con la que vamos a estar trabajando todo el tiempo en tutoriales más avanzados, y en ellos necesitaré que ya la controléis. De todas estas cosas que hemos visto de ajustes y máscaras, si os perdéis con alguna cosa, no os preocupéis, porque voy a hacer más vídeos explicando cómo funcionan todas esas cosas. De hecho, el siguiente será un vídeo sobre máscaras para que sepáis qué es exactamente. Por lo tanto, en el momento en que lo tenga hecho, lo pondré en la descripción y en el primer comentario para que podáis enlazar uno con otro. Espero que os sea útil. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te recomiendo mucho que no te quedes solo con lo que yo te cuento y busques todas las fuentes de información posible para poder formarte una visión propia de las cosas. Recuerda que en mi blog y en mi podcast también te cuento temas de marketing, psicología, crecimiento profesional. Puedes suscribirte a mi newsletter y los recibirás directamente en tu mail. Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.